Eh, ya se está grabando, me parece. Entonces, hablar de equipos, entramos en detalle, pues ya va a ser a su consideración, pero pues espero que les sea de mucha utilidad, ¿no? Y les mencionaba que las perforadoras rotarias son, es decir, en minería metálica, entre una rota y un drill, que son los otros equipos que también se utilizan en minería, es la capacidad de los equipos, ¿no? Y, por ejemplo, una rotaria tiene mayor, puede dar barrenes un poquito más largos, utiliza para hacer barrenos como tipo rotarias, como aquí. Es decir, equipo de perforación montado a camiones o equipos. Generalmente este tipo de modificaciones pues utilizan otro tipo de trabajos, ¿no? Principalmente ingeniería civil o petrolera, pero también se suelen ver en minería. De hecho, algunas minas como La Caridad tenían una rotaria así montada sobre un camioncillo. No recuerdo si está fotos de allá, creo que no. Quiero pensar que no, pero era más o menos similar a esto. El otro equipo de perforación más común es el track drill, que se utiliza en minas relativamente pequeñas, minas que tienen producciones abajo de las 10.000 toneladas diarias o que los bancos pequeños y por lo tanto no tengo tanto problema si tengo que hacer un acoplamiento de barras, es decir, bancos de 10 metros para abajo, utilizo track drills, bancos de 10 metros para arriba, utilizo rotarias, ¿sale? En teoría, o es lo más recomendable. Track drills hay igual de muchos tipos, pero los más comunes son los de martillo de cabeza y martillo en fondo. La diferencia es que unos tienen el motor o la percusión, más bien la tienen en la parte superior y otros la tienen dentro o más bien la parte más cercana a la broca o el mismo martillo está unido a la broca, de manera que tienen un poquito más de mayor potencia y corro menos el riesgo de perder las barras porque evito fatigar a mi sarta de barrenación. Es la única diferencia entre esos dos. Aparte, hay track drills que son hidráulicos y hay track drills que son neumáticos. Los hidráulicos son como las de la figura de la izquierda, que tienen todo el equipo o todas las bombas o toda la percusión incluida y trabajan con aceite, obviamente. Y los neumáticos pues requieren un compresor para poder trabajar, como que está a la derecha, ¿no? Ahí tiene su compresorcillo. Unos son más baratos que otros, es decir, los neumáticos son mucho más baratos. Los otros, los hidráulicos, son un poquito más rápidos, tienen mayor velocidad y son un poquito más seguros. ¿Me escuchan?
Bueno, disculpen, es que tuve una situación familiar y de hecho pues ando aquí en la calle, pero ya. Y, esta es la principal, bueno, visualmente así se diferencia una rota grill, ¿no? Pero la principal diferencia es el alcance y la velocidad, es decir, un- una rotaria tiene mayor alcance, al menos en las barras, en cuestión de las barras. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcance que rotaria lo puede dar un track drill porque se pueden acoplar las barras, es decir, si el track drill tiene unas barras de 3 metros más o menos, las puede acoplar y con eso puede trabajar y puede dar el mismo alcance que una rotaria. Pero las rotarias en una sola barra tienen muchísimo más alcance, casi triple del alcance de un track drill o de una barra de un track drill. Por lo tanto, es mucho más eficiente porque tengo que hacer menos cambios de barras, ¿sí? De hecho, regularmente, pues casi no hago de barras, se hace más automatizado en una rotaria que en un track drill. Un track drill también se puede automatizar el cambio de barras, pero siempre voy a requerir de un asistente que me esté ahí guiando los coples o colocando los de las barras para que pueda ajustarse correctamente una barra con otra. En el caso de la rotaria, tiene un sistema de revólver y las barras no requieren, o más bien ya vienen integrado, pues. Es decir, no tengo que estar colocando un cople para estar uniendo las barras unas con otras y por lo tanto todavía es mucho más rápido. Sí saben que es un cople, ¿no? O nunca han visto una tarta de barnación. No, ¿No? Ok. La sarta de barnación se compone pues, de 4 elementos, básicamente. El zanco, que es el que une, es un trozo de metal con una rosca prácticamente, que va a acoplar el martillo con el resto de las barras. Ese zanco se une a una barra, se une a la... Para yo unir una barra con otra barra, es decir, para cuando ya perforé mi primera barra y tengo que tener mayor alcance, tengo que meter otra barra. Para eso necesito un cople, que es una pieza de acero que medirá a lo mucho que será 4 o 3 pulgadas de largo y es prácticamente como un trozo de barra, eh, eh, como una cuerda, es decir, donde se va a atorar con la otra barra, por un lado y por el otro, de manera que puede unir dos barras. Es un cople, un trozo de metal, pues, o un trozo de barra que va a unificar una barra con otra. Y cada que se está perforando con un track drill, pues hay que, cuando ya se alcanzaron los 3 metros 10 que tiene más o menos el alcance de una barra, hay que meter otra barra, pero para eso hay que colocar un cople. Y el cople no es tan sencillo de colocar. Por lo tanto, aunque el sistema sea semiautomatizado, pues necesitamos la ayuda de un asistente, necesitamos un asistente que nos ayude a guiar esa barra para que embonen el cople, ¿sí? Eh, prácticamente es una pues un cople. Igual les consigo unas imágenes y las subo al grupo, porque ahorita ya no puedo dibujar. De hecho, no sé si se alcanza a ver aquí. No, no se alcanza a ver. Ah, no, si se alcanza a ver. No se alcanza a ver que la barra tiene como como unas rayitas aquí. Eh, se ve como la barra lisa y de repente se ve como una rayita. Y al lado o más arriba se ve otra rayita, no se alcanzan a ver. O está muy mal la foto. Pero básicamente es un cople, pues. Un trozo de barra con, con cuerda para unir una barra con otra. Y bueno, esta es una imagen también de un track drill. Algunas otras variantes, o más bien hablando de track drills ya neumáticos, este de aquí se llama Stenwick. Es un track drill, prácticamente es un track drill, o más bien, digámoslo, una perforadora montada sobre llantas. Es neumática y el principio es el mismo, ¿no? Está unido a un martillo, el martillo está impulsado por aire y lo único que hace es generar la percusión
Y de igual manera tiene un cambio de barras, pero este es prácticamente manual. Aquí no se alcanza a ver el compresor, pero esta tiene que ir unida siempre a un compresor. Sí, por eso es neumática, como los track gris neumáticos. Estas no son tan comunes, al menos no en minería a cielo abierto como están acostumbrados. Son un poquito más, más de minería pequeña, minería no metálica. ¿Vale? Igual no sé si los conocían. Denme unos minutos nada más. Yo me llevo la camioneta. Ya baja. Denme unos minutos y ahorita continuamos, perdona. Sí, no se preocupe. Ya, disculpen. ¿Qué me quedé? Me quedé aquí, ¿verdad? Me lo vino a poner para que. Les mencionaba otra diferencia entre los equipos, tipo de barras o el tipo de brocas, perdón. Las rotarias siempre van a tener estas brocas de aquí, que son tricónicas, porque generalmente pues el movimiento nada más es de rotación. Y estas brocas están diseñadas para que mientras va rotando, estas puntas, estos botones son de tungsteno generalmente, y tienen algunos, y es lo que facilita que vayan cortando la roca. Y la parte central de la broca es hueca, de manera que de ahí se extrae todo el material que ha triturado la broca. Y las otras, las de los track drills, son rotopercutivas y por lo tanto, pues el movimiento que realizan es de rotación y de golpeteo. Por lo tanto, tienen las mismas puntas, pero ya en la parte de la cara, es decir, en la parte central de la broca. En este caso, el material no va a salir por el centro de la barra, sino que va a salir por las partes laterales del barreno. ¿Sí? Por lo tanto, no requieren el mismo agujero o el mismo orificio por el cual se va a extraer el material. En cambio, tienen otros pequeños orificios que son para inyección de aire o inyección de agua también. ¿Sí? En el caso de las voladuras, tenemos dos grandes diferencias, ¿no? La más común en la minería metálica o en la minería a gran escala, pues es utilizar un equipo para cargar todo lo explosivo. El alto explosivo, pues generalmente siempre se carga a mano, porque pues básicamente nomás son o son salchichas o son
chichas de gel, emulsión, o son los famosos boosters, que dicen veladoras también. No sé igual si los hayan visto. Esos se cargan a mano, se va a cargar a mano, ¿sí? No pesan mucho. Obviamente se va a llevar en transporte, pero se van a cargar a mano. En el caso del ANFO ya puede ser a granel, como se ve aquí, en este camión. Y eso generalmente pasa en la minería grande, ¿no? En la minería pequeña difícilmente vamos a ver un cargado a granel. Ahí lo que se suele hacer es cargarlo pues a mano también. Es decir, eh, unos No voy para los ayudantes o se bajan todos los trabajadores y empiezan a abrir los bultos de ANFO y con eso empiezan a cargar los barrenos. Pero eso es porque los barrenos pues, son pequeños, no son barrenos de un diámetro de 3,5, 3,25 pulgadas, 4 pulgadas máximo, ya exagerado 6 pulgadas. Por lo tanto, con 2 o 3 bultos pues ya se cargó un barreno, entonces no requieren tanta maquinaria o tanta indumentaria para cargarlos. En el caso del rezagado, igual lo más común en la minería a gran escala son las famosas palas. Para que quede claro, la diferencia entre una pala y una excavadora es que la pala realiza un movimiento de empuje y la excavadora un movimiento de retroceso. ¿Por qué les digo eso? Porque luego suelen confundirlas, incluso los proveedores las llegan a comercializar así como excavadoras, pero realmente una excavadora tiene un movimiento de retroceso y una pala un movimiento de empuje. De hecho, no sé si alcancen a ver, lógicamente para que ese equipo recoja material, tiene que realizar un movimiento ascendente o de empuje y ya es como se carga. Por lo tanto, generalmente las palas se utilizan más en las voladuras. Cuando se está extrayendo por medio de arranque mecánico, pues se requiere generalmente una excavadora. Una pala difícilmente va a poder realizar correctamente el arranque mecánico. Es decir, requiere material triturado, requieren material, o no lo pueden trabajar fácilmente en material duro. ¿Sale? Las palas pueden ser hidráulicas o pueden ser de cables. Las comunes son las hidráulicas, pero son un poquito más caras. Las de cables son relativamente más baratas. La diferencia es que las cables, pues generalmente son eléctricas. Es decir, no van a funcionar con diésel, sino que voy a requerir toda una instalación eléctrica a lo largo de la mina, la cual voy a tener que estar moviendo y es un poco estorboso. Se tienen que colocar postes, se tienen que colocar transformadores, etcétera, etcétera. Todo tengo que estarlo moviendo conforme avance la mina. Y la verdad, pues no es nada cómodo. De ahí, ejemplos de aplicación de palas con cables, igual en las minas de cobre de aquí de México, en Sonora. De hecho, esta foto es de la Caridad, o de Buenavista del Cobre, que creo que ahora se llama así, ¿no? Después de lo que pasó con el río. Ventaja, desventaja, ventajas que son mucho más económicas en su adquisición, un poquito más fáciles de reparar. ¿Por qué? Porque todo el sistema con el cual trabajan un sistema de poleas y de cables, y si el cable se llega a desgastar, pues prácticamente lo reemplazo, que para una mina pues no es tan caro estar haciendo un reemplazamiento de cables. Es decir, todo el sistema de levantamiento de este equipo y de empuje funciona con cables, que son cables de acero, y fácilmente si llega a pasar algo, pues voy y lo cambio, ¿no? Y lo demás es un sistema eléctrico. De hecho tiene su cuarto de máquinas, que igual si llega a haber algún problema nada más voy y reemplazo. En el caso de una hidráulica es un poquito más difícil, son un poquito más caros los equipos hidráulicos, además de que si ya yo tengo algún problema con esa maquinaria, pues ya requiere un mecánico especializado, ¿no? La única ventaja, bueno, tiene más ventajas, pero la ventaja superior que tiene la de cables, pues es que no requiere una instalación eléctrica. Y pues a veces un eléctrico en las minas es lo que más impacta en el nivel económico, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. A la larga, la hidráulica pues me va a estar ahorrando ese consumo. Desde el mantenimiento de esa maquinaria me va a salir mucho más caro que mantener una de estas, ¿no? Estas igual son de ahí de la caridad. Esta es la hidráulica, ¿sale?
Es prácticamente el mismo principio, el mismo mecanismo, nada más con pistones y con aceite. Es la gran diferencia. Por lo tanto, hacer una reparación de una de estas me va a salir más que hacer una reparación de una de cable. Y estas fotos son de la herradura. Me parece que son de la herradura. Estas no son mías, ¿eh? Me las compartió un ex compañero para que igual las vieran ustedes. Y si se cuenta, pues aquí están haciendo todo aquí están haciendo todo el reemplazamiento de los dientes y mantenimiento al equipo, ¿no? Y esta es una excavadora que también se usa para rezagar. Diferencias entre excavadora y pala, pues, aparte del tipo de movimiento que realizan y aparte de que la excavadora puede realizar arranque mecánico de manera más sencilla, forma de cargado, si se dan cuenta, la pala siempre está al pie del banco para cargar, ¿sí? Está al pie del banco y la excavadora está sobre el banco. ¿Por qué? Porque el movimiento de la excavadora es de retroceso y el otro de empuje. Si ven una excavadora cargando abajo del banco, sí lo puede hacer, pero va a ser un poquito más complicado y va a requerir armarse una pequeña plataforma. Con todo el material que está explotando va a armarse una plataforma y lo va a hacer un poquito menos dinámico el cargado. La diferencia de cargar al pie de banco o arriba del banco es que si estás arriba del banco no tienes visibilidad del lugar en el que estás posicionado y muchas veces pues puedes colocar a tu equipo en una situación de riesgo, ¿sí? Es decir, estás debilitando el banco y te puedes caer, obviamente. Pero aún así sigue siendo más eficiente cargar sobre el banco, siempre y cuando tenga una buena supervisión, un buen control topográfico, es decir, que yo le diga a mi operador hasta dónde va a llegar a cortar, de manera que no se ponga en riesgo a sí mismo, ¿sí? Esa es otra gran diferencia entre palas y excavadoras. Y otra diferencia también es que las excavadoras son un poquito más versátiles, porque ya hay excavadoras que cargan desde 1 metro cúbico hasta 42 metros cúbicos, ¿sí? Es decir, la puedo tener en el jardín de mi casa, como la puedo tener en una mina gigante de carbón, ¿no? Ya hay más versatilidad en cuestión de tamaños. Si se dieron cuenta, las otras no tienen tanta versatilidad en cuestión de tamaños, ¿sí? Están un poquito más limitados. De hecho, me pasó a decirles, pero las palas hidráulicas cargan menos que las palas de cables. Esas tienen mayor capacidad. Y bueno, otra ventaja de las excavadoras es que son muchísimo más versátiles y me sirven para otro tipo de obras, como por ejemplo perfilar bancos, generar pistas, crear acequias, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que me imagine lo puedo hacer con una excavadora, siempre y cuando mi operador sea bueno. Pero, como en su mayoría, lo que me importa más es el volumen, y el mayor volumen me lo dan las palas de cables o las palas hidráulicas. Bueno, mayor volumen a menor precio porque una excavadora grande ya es una excavadora especializada y es un poquito más cara. Por eso es que utilizan un poquito más las palas en gran minería. Aparte, a mayor volumen o mayor capacidad de la excavadora, se vuelve un poquito más torpe, es un equipo más grande, por lo tanto no puede realizar nada de lo que estoy mencionando. Sí, esto de aquí lo haría una excavadora de capacidad media, es decir, que cargue máximo unos 10 metros cúbicos y ya le costaría trabajo realizar este tipo de operaciones. Por lo tanto, no van a haber tantas excavadoras en gran minería, salvo con equipos auxiliares. Pero en pequeña minería, hablando de 10,000 toneladas diarias para abajo, pues sí es común verlas, ¿no? Más cuando produzco todavía menos, porque a veces este tipo de equipos no solo me sacan la producción, sino que me hacen más trabajos auxiliares prácticamente. Y este equipo ya es menos conocido y menos visto en la explotación minera, principalmente porque está limitado en cuanto al volumen, ¿sí? Es la retroexcavadora. También la conocen como pacharita, me parece. Este ya está muy limitado en cuanto al volumen, pero prácticamente puede realizar cualquier operación y es muy versátil como una excavadora. Aparte también puede cargar, ¿no? Porque también tiene la parte de un cargador frontal. Pero, y de igual manera,
minería metálica generalmente es de mayor volumen, entonces difícilmente lo van a ver, salvo como un equipo auxiliar. Minería no metálica o minería pequeña, no requiero tanto volumen, entonces sí es muy probable que lo vea. E incluso con uno de estos equipos pues puedo iniciar la explotación de una mina, por ejemplo, puedo abrirme paso, puedo abrir un banco y puedo empezar a explotar mi material con uno de estos equipos nada más. La ventaja de estos es que no son tan caros. Para que se den una idea, uno que anda cargando unos 4 metros cúbicos, que pues es bastante bueno para sacar unas 600, 500 toneladas diarias, es decir, una mina muy pequeña, más o menos anda costando alrededor de $1.000.000, $1.200.000 me parece que anda costando más o menos. Un John Deere. En cuanto a cargado de equipos, a rezaga, también tenemos otra opción que son los famosos payloaders o los cargadores frontales. También les dicen trascabos a veces, pero el nombre correcto es cargador frontal. Y la diferencia es que tienen mayor movilidad, son un poquito más versátiles. Todos los equipos anteriores, a excepción de este, todos los anteriores son drugas. ¿Por qué? Porque son de equipos de gran volumen, mueven demasiado peso, tanto no pueden tener llantas. Se poncharían fácilmente y aparte pues, los ejes de las llantas no están diseñados para soportar todo ese peso. Entonces todos son de orugas. Por lo tanto, al ser de orugas, están limitados en cuestión de movilidad, se mueven muy lentamente, se mueven a 5 kilómetros por hora y eso ya es demasiado rápido. Otra diferencia, perdón que me regrese, pero pues, necesito marcar esa diferencia entre, entre estos y estos de acá. Igual orugas, el movimiento está muy limitado y como ustedes bien saben, a medida que se va avanzando la explotación en una mina, me voy moviendo de área de explotación. Y no siempre esa área o esa explotación se realiza en el mismo banco, es decir, me tengo que mover hacia otro banco. Entonces es muchísimo más práctico mover uno de estos que mover uno de estos. ¿Por qué? Porque este requiere de energía eléctrica para moverse. Entonces, no siempre voy a tener el acceso a la energía eléctrica en toda la operación minera y tengo que estar modificando toda mi instalación para mover este equipo de ahí. De hecho, lo que hacían en esta mina de Buenavista del Cobre es utilizar cargar una planta de energía eléctrica, la cargaban a un camión. El camión pues iba al lado de la excavadora, de manera que pues así se podía ir moviendo, ¿no? O sea, todo el tiempo que se movía la excavadora, la pala, perdón, iba el camión a un lado cuando se transitaba. Ahora, tampoco es tan bueno estar transitando estos equipos tanto tiempo, tan seguido. Es decir, estos equipos, cuando yo los transito, pues no los debo de mover tanto porque las orugas son de metal y el momento del roce del metal con la tierra, pues se va a calentar y se van a empezar a deformar. Por eso no es recomendable transitarlos tanto. Por lo tanto, es como otra desventaja de este tipo de equipos. Pero vuelvo a lo mismo, la ventaja sigue siendo el volumen y por lo tanto se van a ver más en gran minería que en pequeña minería. Y a diferencia de estos equipos, estos de acá pues no tienen orugas, son equipos de llantas y por lo tanto puedo moverlos más fácilmente. ¿Sí? La diferencia es que no puedo tener equipos tan grandes o de tanto volumen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No puedo tener equipos tan grandes, o sea, o lo más grande de un cargador frontal, pues me cargará a lo mucho 14 metros cúbicos y yo creo que ya sería exagerando, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no hay duda. Sí. Déjenme me cambio de dispositivo.
Ya. A ver. Estas son las llantas, ¿no? Pero este, wow, ahí está. Pero nos limita un poquito el volumen, ¿no? Les decía que más o menos debe andar cargando así el más común y de los más grandes cúbicos de este tipo de equipos. Y ya los de más arriba son un poquito raros de ver, pero pues también existen, ¿no? El más común más o menos anda cargando 14. Y bueno, también son equipos que utilizan como equipos auxiliares. Hay de diferentes tamaños, como por ejemplo el Bobcat, pero ya prácticamente son auxiliares, ¿no? No nos metamos más en eso. En cuestión de acarreo, aquí lo más común son los yucles que conozcan, ¿no? O 777 o camión fuera de carretera, ¿no? Como quieran decirle. Son igual muy comunes por el volumen que manejan. También hay yucles pequeños, entre comillas, que cargan unas 40 toneladas, pero no son tan comunes de ver. Y a mí en lo particular me parece que están un poquito sobrados aquí en México porque hay equipos que pueden cargar eso y son muchísimo más económicos. Pero bueno, hay yucles de 40 a 400 toneladas aproximadamente. Este es de 360 toneladas. Igual allá de Buenavista del Cobre. En cuestión de acarreo, también tenemos camiones articulados, ¿sí? Que igual ya les había mencionado la diferencia, creo que sí con esta clase, entre un articulado y un camión rígido o un yucle o un tortón. En cuestión de diseño de caminos, prácticamente el articulado no le importa dónde pase, ¿no? Puede pasar por cualquier lado. La diferencia es que los articulados pues cargan menor tonelaje, están un poquito más limitados, pero son más versátiles en cuestión de caminos y por lo tanto siempre se utilizan un poquito más pues, en terrenos difíciles, es decir, se utilizan un poquito más en explotaciones pequeñas donde no les alcanza o no quieren invertir en un buen diseño de caminos y por lo tanto pues mejor se compran unos camiones así que aguanten los trancazos y generalmente pues ocupan los articulados. Otro tipo de camiones, aquí en México pues lo más común de ver en una mina pequeña o no metálica son los famosos Tortons, ¿no? Como el de la imagen de la derecha. Son camiones de 3 ejes, es decir, tres, tres grupos de ruedas o 3 ejes y 10 llantas, ¿no? Es decir, tiene 4 por eje trasero y 2 por eje delantero. 8 atrás y 2 adelante, 10 llantas. También hay otras cosas raras en minería pequeña como los rabones, que son camiones de 2 ejes y 6 ruedas, es decir, te falta un eje más para hacer torta. Son estos de aquí. Son raros de ver porque pues, cargan poquito material, pero la ventaja es que son un poquito más rápidos en cuestión de descarga de material y en cuestión de trayectos o de circulación, pues son un poquito más rápidos. Y los tractocamiones son raros de ver y no deberían estar en minería, en ningún tipo de minería, en cuestión de operación, no en cuestión de transporte de concentrados, en cuestión de transporte de otro tipo de materiales, pues no hay problema, pero en cuestión de operación, un tractocamión no es recomendable porque es un equipo muy largo y suelen, al hacer equipos largos o tener cajas largas, suelen correr el riesgo de voltearse. Ahora, existe otra cosa rara que aquí no viene en la imagen, pero es un tractocamión que modificaron con una caja más corta, como una especie de Torton, pues. Tampoco es recomendable. Si se lo llegan a topar, tengan cuidado porque no es recomendable, porque al momento de modificar la longitud de la caja,
Generalmente los tractocamiones están diseñados para mover un poquito más de material. Entonces, si recortan la caja de un tractocamión, es un poquito más difícil o está un poquito más sobrado el motor y tiene mayor transmisión al eje. Al tener mayor transmisión al eje, si no tengo un buen control de las velocidades de mi equipo, puedo transmitir demasiada fuerza al eje y como está sobrado, puedo llegar a dañar el eje de mi equipo. ¿Por qué les digo eso? Porque ya nos pasó, ¿no? De que teníamos un tractocamión modificado, es decir, algo de este tamaño, pero con un motor de tráiler. Y si el operador no es bueno, hace correctamente los cambios, pues puede dañar el eje y se llega a incluso torcer el eje por la potencia que tiene el motor del tráiler y está sobrada para este tipo de cajas, ¿no? Entonces, son mezclas raras que hay aquí en México, que a lo mejor no las van a ver en libros, pero cuando vayan al trabajo y se topen con ellas, pues ya sepan más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Básicamente, si mezclaran uno de estos, pero en vez de traer su caja convencional, trae una caja de estos. Incluso está unido ya a la caja, o sea, ya es una modificación medio rara, pero es común aquí en México. De hecho, en ingeniería civil o en construcción de carreteras suele haber mucho de eso. Bueno, dos tipos de equipos auxiliares, motoconformadoras, que su principal función es nivelar caminos, limpieza de caminos. Bueno, limpieza no tanto, es raro que usen para limpieza, pero es más nivelación de caminos, creación de cunetas o de acequias, creación de topes en caso de que lo requiera, de banquetas, etcétera. Son equipos auxiliares. Martillos hidráulicos para eliminación de sobretamaños. En minería subterránea se acostumbra usar el moneo. En minería a cielo abierto no tanto así, es más emplear martillo hidráulico, ¿no? Y generalmente pues están cerquita de la planta de trituración o en alguna parte o por un lado de la explotación. El bulldozer generalmente se utiliza para limpieza de caminos. De hecho, volviendo atrás, pero ya no me voy a rezar la diapositiva para no perder el tiempo, cuando hablábamos de palas, por el movimiento que realizan las palas, que nada más es de empuje, a diferencia de la excavadora que es de arrastre, es muy difícil que una pala pueda limpiar su propia de trabajo. Generalmente tengo una pala, debo de tener un equipo auxiliar que me esté limpiando el camino. Hay combinaciones, las cuales utilizan pequeños. Una gran ventaja, lo puedo limpiar con cargador frontal, perdón, no frontal, no solo puedo limpiar, sino que puedo, si tengo un alcance suficiente, puedo incluso también cargar con el cargador frontal y no solo estoy limpiando, sino que estoy cargando más rápido. Pero generalmente es raro de ver y generalmente lo que hay es un bulldozer o un tractor, como le quieran decir, que se encuentra al lado de la pala limpiando toda la zona de cargado. Los bulldozers también se pueden usar en el arranque mecánico y se pueden utilizar para formación de pilas. Por ejemplo, en minería de oro, cuando se genera un heap leaching, todos saben que es un heap leaching, una pila de lixiviación. Sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, cuando se genera un heap leaching o una pila de lixiviación, se genera con uno de estos, porque pueden empujar material y pueden arar el material o pueden ripearlo, que ripearlo es como un anglicismo, pues, porque esta pieza de acá se llama ripper, pero lo correcto sería arar. Y de esa forma, pues, van formando las pilas de lixiviación y van colocando las mangueras o todo el equipo requerido para poder llevar el, el ácido en caso de que sean para cobre y el cianuro en caso de que sean para oro, ¿no? Por otro lado, este tipo de equipos pues también sirve para nivelar caminos. ¿Por qué? Porque el ripper puede
fracturar la tierra o fracturar el suelo o el material que esté debajo, y la hoja topadora, es decir, la cuchilla que tiene enfrente, pues puede allanar ese material que está fracturado, puede limpiarlo, y de esa forma puedo nivelar un camino, puedo incluso modificar la pendiente de una rampa, puedo formar, una vez les dije eso, formar pilas de la exhibición. Pues básicamente se utiliza más para eso, para cuestiones auxiliares, pero en gran minería principalmente es limpieza de áreas de trabajo. Es decir, siempre que vea una pala va a haber un equipo y generalmente es uno de estos. Generalmente es uno de estos que está ahí y va a estar limpiando todo el material que tira la pala o que tira el camión. Y bueno, esos son otro tipo, estos son los Reapers. Este es un Reaper, el vástago que está aquí abajo. Y este es un Reaper excéntrico que le llaman, que es como un martillo hidráulico, no es tanto como un Reaper. Y se utiliza cuando no quieres, no puedes usar voladura porque estás muy cerca de una comunidad. En México solamente sé de uno, que está en Hidalgo, pero de ahí no conozco otra operación que utilice uno de estos. Son raritos de ver. ¿Por qué? Porque generalmente pues no hay bronca con explosivos, ¿no? Se llegan siempre a acuerdos con las comunidades o con el municipio y no. Regularmente con explosivo, pues en teoría no hay tanta bronca. La desventaja de estos, pues que es una producción muy baja, ¿no? Entonces, por eso también casi no lo ven. De hecho, cuando no pueden usar explosivo aquí en México, pues mejor no explotan la mina y ahí lo dejan botar. Pipas, en cuestión de pipas, para arriba de caminos, eh, aquí no hay tanta ciencia. Generalmente se utilizan, en minería grande se utilizan pipas de este tipo, que son una especie de yucles ahí adaptados. Y no recuerdo cuál era la capacidad de estas, se me fue el dato, pero estas de acá pues, son las pipas, ¿no? Que andan ahí pidiendo en la colonia cuando no hay agua, ¿no? Yo en la Ciudad de México. O sea, más bien equipadas de una flauta, que es este tubo de acá abajo, se llama flauta, y un aspersor. Y obviamente su bombita, ¿no? Para llevar el agua al aspersor. Ahí en Nacosari tienen una de estas, con una especie de yucle ahí hecho pipa, pero no recuerdo cuánto cargaba de agua, les mentiría si les doy un dato. Y en las minas pequeñas o en minerías metálicas, no metálicas, perdón. Ah, miren, ahí pusieron el dato. 3.785 litros. Sí. Mm, ¿eso es en dónde, Carlos? El camión cisterna. Pero es de la ficha, ok. Qué raro. Juraría que hay uno más grande que eso, pero bueno. Debe haber uno más grande. Ah, o solo que el que haya visto. Sí, no, pues debería haber uno más grande, es lo que estoy viendo. 3.000 litros se me hace muy poco. 3.000 litros es lo que le cabe al tanque de diésel de un camión de ese vuelo, más o menos. Entonces se me hace poquillo que cargue 3.700 litros de agua. No sé si hay otra capacidad. O sea una modificación el que tenga en la calidad, porque si era del tamaño de un yucle, tal cual. Pues ahí voy a ver eso, pero yo digo que sí cargan más. Deben de cargar más agua. 3.000 litros es lo que le cabe al tanque de diésel de un camión de esa envergadura, entonces como que está medio ilógico. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, el camión, perdón, la pipa común es la que se utiliza igual para llevar agua a las colonias. También se puede utilizar en minería. Y les digo, la única modificación que se le hace es ponerle una flauta, que eso de acá, el elemento que está ahí abajo, no se alcanza a ver, este tubo, y su aspersor. Estos de acá ya tienen su aspersor también, pero no recuerdo si tenían flauta, estos de acá.
pero sí tiene unas personas y pues van a ir rociando el agua. Ahora, generalmente el agua que se utiliza para riego de caminos es agua tratada, o debería de ser agua tratada también, para que sepan eso. Y en algunos casos se le añade un floculante para evitar que el agua, más bien para evitar que el material se vuelva a dispersar fácilmente, ¿no? Se le añade un floculante y de esa forma dura un poquito más el material en el piso, ¿no? No es tan fácil que se levante. Voy a ver eso de la capacidad de las pipas, pero debe ser más que eso, porque les digo, 3,000 litros es lo que le entra al tanque de un 777 en diésel. O lo que más bien, no lo que le entra, lo que consume un tanque. Debe tener un tanque yo diría que un tercio de esa parte más o menos. Que dice, es que para ver el chat me tengo que salir. La capacidad por minuto. No, la verdad no les digo, mejor no les digo, no les doy el dato porque la verdad no me acuerdo, pero sí debe ser más de 3,000. Eso sí, estoy seguro. O bueno, no sé, ya me hice dudar, pero según yo sí deben andar cargando más de 3,000. Pero no tengo el dato, entonces mejor no les echo mentiras. Mejor déjenme lo investigo y se los paso. Voy a añadir, yo creo, lo que estoy haciendo de equipos. Las checo y lo añado ahí mejor. Y bueno, finalmente, como una especie de dato, de información auxiliar, la habilidad más bien la capacidad de un equipo, no en cuestión de volúmenes, o en cuestión de dimensiones, sino en cuestión operativa, es decir, qué tanta productividad va a llevar a cabo un equipo, no va a depender como tal del equipo, sino un poquito del operador, ¿vale? Es decir, de nada más servir una pala o una excavadora o así, si mi operador no es bueno, la productividad a la cual está destinada dicho equipo no se va a lograr, ¿sale? Bien, ¿qué criterios debo tomar en cuenta para seleccionar un equipo? Eh, Básicamente son análisis cualitativos y cuantitativos, pero al final de cuentas siempre, la última decisión siempre va a ser cualitativa. Es decir, si yo requiero un equipo de cierta capacidad, en el mercado ya hay muchos equipos que me van a dar dicho alcance. Finalmente lo que me va a ayudar a decidirme es las características adicionales de dicho equipo, ¿sí? Y no solo eso, sino también la cuestión económica, ¿no? ¿Para qué me alcanza? Y estos criterios se pueden dividir en criterios de proceso, que van a ser pues, los cuantitativos, que son de producción, es decir, cuánto voy a requerir producir, en cuánto tiempo y qué equipo me lo puede dar. De mantenimiento, eso obviamente mientras más barato sea el mantenimiento de mi equipo, va a ser mucho mejor para la empresa. Cuestiones técnicas, para qué lo voy a utilizar, cuestiones ambientales, en qué condiciones voy a estar, no solo hablando del tipo de trabajo, sino a qué altura voy a estar, en qué condiciones de humedad voy a estar, qué porcentaje de oxígeno voy a tener, porque recordemos que nuestros equipos son equipos diésel y el diésel pues depende mucho de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. De hecho, generalmente un equipo diésel siempre trae una tabla que nos habla de la eficiencia del motor a diferentes alturas. ¿Por qué? Porque a menor altura, menor porcentaje de oxígeno y por lo tanto tiene menor eficiencia nuestro equipo. Requerimientos económicos que finalmente son los que acaban tomando realmente la decisión. ¿Cuánto necesito invertir? ¿Cuánto voy a recuperar de ese equipo? ¿Y cuánto me va a costar la operación de dicho equipo? Porque a veces me sale más cara la operación de dicho equipo que, como les mencionaba, las palas de cables, ¿no? Quizás en comparación con la pala hidráulica la inversión es menor, pero toda la operación pues me va a costar no solo el mantenimiento del equipo, sino también el consumo eléctrico del equipo, ¿no? Y requerimientos sociales. ¿Qué quiere decir eso?
quizás no se le toma tanto en cuenta, porque dicen, no, pues si vamos a abrir una mina, no sé, en X lugar donde nunca ha habido minas, pues no hay bronca, les enseñamos. Y suena fácil decir que les enseñas, pero ya en la cuestión práctica, pues ese aprendizaje de los operadores te va a costar, te va a costar incluso dinero, porque te pueden dañar un equipo, pueden tener un accidente, etcétera, etcétera. Finalmente es un costo que debes estar dispuesto a absorber, eh, y que quizás pudieras mitigar si utilizaras un equipo que tuviera una operación mucho más sencilla. Por ejemplo, en el caso de, les mencionaba los yucles pequeños, que no, para mí, para mí, perdón, no son tan recomendables porque son muy caros. Y lo mismo lo puede hacer un Torton, pero un Torton tiene, pues generalmente son equipos estándar o manuales, es decir, tengo que hacer cambio de velocidades y tienen, me parece que 10 velocidades, más o menos tienen 10 velocidades, entonces tienes que hacer varios cambios y no cualquiera lo va a operar. Si bien hay partes de México en que cualquiera te maneja un Torton, no en todas las zonas va a haber quien te maneja un Torton. Y en el caso de los yucles, son automáticos. Entonces va a ser mucho más fácil que aprenda alguien a operar un yucle que aprenda a operar un Torton. Es un ejemplo, pues. ¿Por qué? Porque pues, es automático, ¿no? Nomás frenas, aceleras y drive y todo eso. Y bueno, abajo viene lo del sindicato y eso también es un detalle porque a veces los sindicatos tienen estipulados ciertas, cierto tipo de equipos para trabajar, porque no, por lo mismo de evitarse la cuestión de la reeducación o la educación de los trabajadores, suelen contar con, o más bien suelen pedir o suelen requerir cierto tipo de equipos a los que están ya acostumbrados a trabajar. Esto pasa nada más con los sindicatos viejos, por ejemplo, el sindicatos de cementeros prácticamente, ellos casi siempre piden trabajar con cierto tipo de máquinas de perforación, que generalmente son track drills, eh, neumáticos hidráulicos, pero generalmente siempre van a ser track drills. Y Tortons, estamos acostumbrados a Tortons, pero bueno, finalmente las prácticas sindicales no van a ser algo que nos quite tanto el sueño porque siempre se pueden llegar a acuerdos, ¿sí? Arreglos. Pero aún así sí hay como pueden ingerir cierta influencia en una decisión de un equipo. Pero todo esto, lo que más va a definir la elección del equipo, pues va a ser la cuestión de procesos, es decir, cuánto voy a producir y el requerimiento económico, o más bien el alcance económico de mi empresa para adquirir dicho equipo. Uno de los métodos para elegir un equipo, porque hay varios métodos, de hecho, generalmente es una decisión que se toma en cuestión se me fue el nombre de la palabra, pero bueno, requiere diferentes puntos de vista para tomar la decisión, ¿sí? Es decir, no es una decisión que toma una sola persona. Y generalmente la mayor parte de la decisión o el mayor peso de la decisión, perdón, es una cuestión gerencial, es decir, los gerentes o los directivos son los que terminan tomando dichas decisiones. Y por eso es que generalmente tiene mayor peso el requerimiento económico, ¿sí? Que a la larga, pues puede ser peor, pero bueno, es lo que tiene mayor peso. La verdad, es lo que tiene mayor peso. Pero bueno, eso en teoría em, no es problema para ustedes. Ingenierilmente, perdón, lo que se puede aplicar es una modelación multicriterio. Es decir, aplicar, o más bien darles ciertos valores a los criterios de selección. A veces son valores que dependen más de cuestiones cualitativas, es decir, como
Ese tipo de evaluaciones de bueno, malo, etcétera, etcétera, y que eso mismo va a depender del punto de vista de cada ingeniero, es decir, va a depender de la experiencia de cada ingeniero, pero ya nos va a servir como para fijar, o más bien para poder ponderar un criterio envuelto en nuestra selección, perdón. De hecho, es un ejemplo de uno. Eh, Hay varios métodos de clasificación y este es un ejemplo de uno, ¿no? Esta metodología, la HP, se utiliza para resolver problemas donde tengo que priorizar distintas opciones, es decir, cuál es la que más me conviene. Si yo tengo diferentes equipos, cuál es el que más me conviene, ¿sí? Y el procedimiento, primero tenemos que definir los criterios que vamos a tomar en cuenta. En el caso de los de selección de equipos, pues ya les mencioné los criterios, ¿no? Económicos, sociales, etcétera, etcétera. Después de esos criterios, subcriterios van dentro de esos mismos criterios, es decir, el económico, pues no sé, cuál va a ser el costo de la inversión, puede ser un subcriterio, cuál va a ser el costo de operación, otro subcriterio, etcétera, etcétera. Y les decía que pueden ser cualitativos o cuantitativos. De igual lo que dice ahí, ¿no? Pueden utilizarse juicios informales para darle peso, para ponderarlos. Es decir, cuando hablo de juicios informales se refiere a que el valor de dicho criterio o de dicho peso cualitativo, pues puede ser fijado por alguien que esté envuelto en el tema y pueda decirle, no sé, tal vez los cables o la pala de cables, para mí es un poco estorbosa por el movimiento de la cuestión eléctrica, entonces a esa ponderación yo le diría que sería, no sé, mala o moderada, etcétera, etcétera. Es una ponderación cuantitativa, perdón, cualitativa. Y yo le pudiera asignar un valor a esa ponderación, diga, no sé, la mala o la moderada, pues para mí sería como un valor del 0 al 1 del punto 3, por ejemplo. Finalmente tampoco hay escala definida, por cierto, en este tipo de criterios. Y finalmente lo que se hace es ver cuál es el equipo o cuál es la selección que me da una mayor ponderación. De esto les voy a pasar igual un artículo para que lo revisen. Está en inglés, pero pues, ya no es algo difícil de que lo vean. De una aplicación a la selección de equipos, ¿sale? Eh, ¿Qué tan común de ver esta metodología? Nada común. Por ahí una compañera de ustedes el semestre pasado aplicó algo similar, pero ella utilizó un método probabilístico. No me acuerdo qué método era. Utilizó algo similar y lo aplicó a su proyecto, ¿sí? Porque yo les pedí a ellos una selección de equipos. La aplicó a su proyecto. Ahorita esto ya no les voy a pedir selección de equipos porque ya no les va a dar tiempo. Quiero pensar yo, no sé, a lo mejor soy muy benévolo con ustedes, pero quiero pensar que ahorita todos ya están ahí con exámenes y todo ya se nos juntó el trabajo. Entonces ya no se los voy a pedir, pero de igual manera les voy a pasar esa, pues sí es compañera de ustedes porque todavía no se titula, pero fue muy buena la aplicación que ella realizó. Eh, y me parece que lo realizó hasta incluso lo programó. No sé si la conozcan, se llama Susan Gachus me parece que se pronuncia el apellido. Y les voy a pasar ese ejemplo para que lo revisen. Eh, en cuanto a la selección de los equipos, en función del ritmo de explotación, es decir, en cuestión de este criterio de aquí, que es el que más nos compete un poquito a nosotros, finalmente nosotros pues no nos vamos a ir tanto por las cuestiones económicas y sociales. Finalmente, sí debemos estar conscientes de ello o debemos de estar empapados de ello, pero finalmente en un proyecto, pues lo que más interesa es un poquito definir mi equipo en función del ritmo de explotación o que mi equipo pueda darme el ritmo de explotación que yo necesito.
Eh, existen, para ello tengo que tener primero el ritmo de explotación, ¿sí? Y para ello, pues, existen reglas para estimación de mi ritmo de explotación. Sin embargo, ya en la realidad del ritmo de explotación, pues no solo va a depender de una regla, sino que va a depender un poquito más de las consideraciones técnicas y económicas de mi explotación. Es decir, me lo va a marcar un poquito en qué tiempo tengo que recuperar un poquito qué cantidad, qué ganancia quiero, pues va a ser la planta, ¿no? ¿Qué cantidad de material requiere la planta para poder recuperar X porcentaje de metal o de mineral? Y bueno, en la fácil o la forma de la famosa regla de Taylor, no sé si la conocían aquí, que es una regla, no me gusta decir que es, porque luego es como famosilla y que aquí usamos reglas empíricas. Por ejemplo, en voladuras sí hay muchas reglas empíricas, ¿no? Porque pues, se hacen a base de ensayo y error. Pero esta pues no es tanto así como empírica, sino que tiene una base estadística. Por lo mismo que tiene una base estadística está fundamentada en explotaciones mineras de otros países. No recuerdo si llegó a incluir de México también, pero me parece que no. Según yo recuerdo, solamente lo hicieron en función de minas estadounidenses y creo canadienses. Esa formulilla o ese modelo de Taylor, porque realmente es un modelo. Y no utilizó todos los metales, es decir, no analizó todas las minas que producían diferentes tipos de metales. Me parece que esta es más para metálicos. No, y creo que solamente incluyó oro, hierro y cobre, me parece. No recuerdo exactamente, pero no incluye todos los metales. No incluye una regla estadística o un modelo estadístico. No, no es tan fiable, al menos en nuestro país, ¿sí? Y por lo tanto sirve como una estimación, o si lo quieren usar en sus proyectos, pues académicamente está bien, pero ya en una cuestión de trabajo va a depender de otros factores este tipo de estimaciones de producción diaria. Y bueno, esa es la formulilla, está muy sencilla. ¿De qué depende? Pues depende nada más de la reserva. Y otro dato que pues esta fórmula es ya vieron el año, ¿no? Es de 1976. Eh, afortunadamente sí la han seguido actualizando. No recuerdo exactamente cuál era la última actualización, pero el Buró de Minas de Estados Unidos la ha actualizado y además se han sacado diversos artículos y tesis haciendo actualizaciones de la misma formulilla. Eh, también es un poquito mm, cambiante por lo mismo, ¿no? Una producción de hace, puta, ya hace 40 años, ¿no es cierto? Sí, ya pasan de 40 años. 50 50 años. No va a ser la misma, ya van a ser 50 años, pero no va a ser la misma producción de hace 50 años que la de ahorita. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si está bien, si la usan así aquí en la escuela y eso, para sus proyectos, pues no hay bronca, pero ya en cuestiones de operación, pues no es tan, no es tan útil, es más una guía, pues, o pues sí, una guía de una estimación prácticamente. ¿Dudas? No, no, profe, ninguna. ¿Seguros? Bueno, Sí. hay más reglas, por ejemplo, esta de McKinsey. Hay una regla de López también, que pues es como más
más del mundo hispánico, pero pues también la hizo para mí de su país, obviamente. Pero prácticamente se basan en lo mismo. Igual, si quieren buscar más información de esto de las reglas en el libro de Hostrolit, hay más información a detalle sobre cómo se estimó. Y si no, pues ya tienen internet, igual ahí en Wikipedia o en donde quieran aparece la regla de Taylor y ya viene más definida, incluso vienen las actualizaciones. Pero les digo, no recuerdo hasta qué año ya están actualizadas. Pues bien, si no tienen dudas, la siguiente clase recuerden que hay examen. Si tienen dudas ahorita de que estudiaron o así, y no sé, no les alcanzó a levantar ahorita, manden un mensaje o pónganlas en Classroom, ¿sale? Ahorita ya voy a estar un poquito más tranquilón, más enfocado a las clases, entonces ya se las respondo, ¿no? En cuanto pueda. Y voy a subir los videos que faltan, pero les digo que creo que sí va a faltar el de una clase, entonces les pongo el video exterior. Ahí prácticamente es lo mismo, no se ha cambiado el temario tanto. ¿Sale? Entonces nos vemos la siguiente, no, más bien, no nos vemos la siguiente clase de Basement. Recuerden que les envié el examen a Classroom y no hubo necesidad de que estuvieran ahí proyectando ningún video. Simplemente suben la respuesta en el periodo terminado. ¿Sale? Si tienen dudas, me preguntan, me mandan un mensaje o me escriben en Classroom. ¿Sale? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, la siguiente clase nos conectamos, les mando el examen y ustedes me lo regresan. Y les voy a dar tiempo suficiente para que lo realicen. Igual les voy a dar un tiempo extra como el examen, en caso de que batallen para subir la foto o no sé, o el documento, pues ahí tienen ese tiempo extra, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, Sí, está bien. entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense, nos Luego. vemos. Nos vemos. Hasta luego.